Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Ángela. En el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de videos. Vamos a estar conociendo cada uno de los libros que tiene la Biblia. Como la Biblia tiene más de 60 libros, la idea es ir intercalando estos videos con los videos que normalmente hago. Lo que voy a hacer es que los voy a dejar todos en una lista de reproducción para que ahí puedan ir viéndolos en el orden que los voy subiendo. Vamos a utilizar el orden canónico, el orden que tienen todas las Biblias. Cuando tú entras al índice y te encuentras con Génesis y luego llegas hasta Apocalipsis. La idea de esta serie es que les pueda ayudar al momento de comenzar a estudiar un nuevo libro de la Biblia, para que tengan un panorama, para que ya sepan de qué trata el libro, o si ya lo estudiaron, para sintetizar y mirar esos aspectos claves de cada uno de los libros de la Biblia. Lo primero que les quiero leer es una premisa del libro de Génesis. Este libro de los comienzos hace una narración de la creación y la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes. O sea, esto es básicamente de lo que se trata el libro. Este es un libro que tiene 50 capítulos, está un poquito extenso y digamos que en su forma de escribir es narrativo, o sea, se nos cuentan historias, pero en la clasificación de los tipos de libros de la Biblia que se hace, donde se agrupan según su clase. Génesis está entre los 5 primeros libros de la Biblia, que es llamado la Ley o el Pentateuco, y esto es lo que integra en las Biblias judías la Torá. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque realmente Génesis es eso, el principio de todo. Obviamente vamos a ir haciendo como un breve recorrido de lo que podemos encontrar en este libro. Y voy a sacar mi libreta de apuntes para darles todos los datos. Lo primero que encontramos en este libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que nosotros vemos en este libro es la creación. Vemos cómo el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. A partir de esto, Dios va a comenzar a transformar este vacío, este desorden, este caos en orden, en belleza, en llenarlo de muchas cosas. Y es lo que vemos pues desarrollado en el capítulo 1, en el capítulo 2, en donde Dios empieza a crear cada una de las cosas. Entonces crea la luz y crea los astros con el sol y la luna y las estrellas, y luego crea los seres vivientes y crea las plantas y crea los animales según sus tipos y especies, y por último llega a crear al hombre. Es importante la cita bíblica de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Listo? Entonces luego se nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer, y en el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí empezamos a ver cómo esa premisa que les leía al principio cobra sentido, cómo Dios empieza a establecer una relación entre Él y la humanidad, que en este momento se encuentra representada a través de Adán y Eva. Dios les da unas características. Lo primero es que tienen tienen un ingrediente del carácter de Dios, ¿verdad? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Además, Dios les da autoridad para gobernar en la tierra. Les dice: sojuzgadla, señorear sobre los peces, y obviamente pues desarrollar esa creación, desarrollar lo que estaba, digamos, en sus inicios, llevarlo mucho más allá, que es lo que vemos en el versículo 29, en donde Dios les dice: he aquí os he dado toda planta que hace en mí. Ahora, las cosas, digamos, que van bien hasta el momento, esta comunión de Dios con los humanos está en un momento peak, o sea, en su prime, en su momento especial y perfecto. Pero Dios les da una orden muy específica, en donde Dios les dice en el capítulo 2, versículo
16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí las cosas empiezan a tomar un giro que ya todos conocemos. Aquí hay una pregunta que ellos debían darse y contestarse. ¿Cómo iban a edificar y cómo iban a desarrollar ese mundo que Dios les había dado la autoridad? ¿Iban a confiar en lo que Dios había determinado, que se veía en seguir las instrucciones que Dios les había dado, o en autodeterminarse, ellos tomar sus decisiones y simplemente decir: yo hago lo que quiero? Ya todos sabemos la historia. Y fue en el capítulo 3 que se nos dice la desobediencia del hombre. Se nos dice que pues la serpiente simplemente ahí empieza a tener una conversación con Eva, empieza a tergiversar las cosas que Dios dice y ellos toman la decisión de autodeterminarse, aun cuando Dios les había dado una instrucción bastante clara. A partir de esto entra en la humanidad la muerte. Vemos que Dios se los había dicho: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no solamente la muerte en un aspecto físico, es decir, cuando ya pues el cuerpo simplemente deja de funcionar, sino la muerte en un aspecto espiritual. Esa comunión que ellos tenían íntima con Dios simplemente se rompe. ¿Por qué? Porque cuando ellos, nos dice la Biblia, que oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron. Entonces aquí ya vemos que la relación entre Dios y el hombre empieza a ser fracturada. Empieza a vivir y a experimentar ciertas condiciones que antes no tenía. Hay vergüenza, hay incomodidad porque ellos llegan a taparse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Aún las relaciones entre los mismos seres, entre los mismos pares de los seres humanos, empiezan a debilitarse. Ellos eran un matrimonio, había intimidad completa, pero simplemente ya las cosas empiezan a andar muchísimo mal. Esto trae consecuencias, ya lo hablamos, trae el pecado, trae todas las consecuencias que el pecado trae a nivel espiritual, el no poder comunicarse con Dios y ellos ser expulsados del jardín de la presencia de Dios. También trae consecuencias, obviamente, pues a nivel emocional del alma, en donde sabemos que el pecado trae culpa, trae vergüenza, etcétera, y trae consecuencias a nivel física, que es la muerte misma. A mí me encanta y yo siento que este es el centro del libro y lo tenemos apenas acaba de comenzar. O sea, es como si tuvieras una película, no sé por qué pienso como en Infinity War, como que los superhéroes quedaron perdiendo y como que uno queda como que wow. Aquí vemos que todo está perdido, pero Dios da una promesa. O sea, acaba de suceder lo malo y Dios enseguida, inmediatamente da una promesa en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, que obviamente representa a Satanás, la maldad, etc. Y Dios nos da la promesa de un vencedor que sería herido. Ese siervo que vendría a sufrir, como luego, posteriormente, se nos relata en los profetas y específicamente en Isaías, en donde Dios empieza a hablar de Jesús. Esto se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, en donde se comparten las primeras buenas noticias de la Biblia. Habría salvación y esa salvación vendría a través de la simiente de la mujer, que se enfrentaría a la simiente de el mal y dice que lo aplastaría por la cabeza. Pero este vencedor, como ya les dije, sería herido. Y lo vemos en Jesús. Fue herido en la cruz, pero la victoria sobre el mal y sobre la muerte fue dada. Ahora, a partir de aquí, nosotros empezamos a experimentar a través de todas las historias de Génesis cómo la relación de Dios con los hombres está terrible. Vemos la historia de Caín, que asesina a su hermano Abel, y cómo la violencia empieza a aumentar en el mundo. Vemos en el capítulo 6 que se nos dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había una corrupción total. Lo que habíamos visto en el inicio de que Dios había traído orden, había traído pureza, simplemente todo se estaba yendo por la borda. A través del diluvio, que pues lo vemos en Génesis 7, Dios trae juicio y trae redención
a la humanidad. Podemos ver que el mundo bueno que Dios había creado se convierte en un mundo malo, lleno de violencia, lleno de maldad. Pero a partir del capítulo 12 es aquí en donde lo que la premisa de que les había leído al principio ya comienza a concretarse. Dios llama a un hombre llamado Abraham y le da una promesa diciéndole que le haría una nación grande y que de ahí traería bendición a todas las familias de la tierra. Nosotros vemos que a través de ese hombre llamado Abraham, Dios empieza a mostrar su plan de bendición, y no solamente de bendición, sino de rescate para la humanidad. A través del linaje, de la genealogía de Abraham, Dios traería ese vencedor herido, ese rey que traería salvación a la humanidad, que sería Jesús. Luego, pues ahí podemos empezar a ver cómo se empieza a desarrollarse la familia de Abraham. Abraham posteriormente tiene un hijo que Dios le promete en su vejez. Luego este hijo tiene 2 hijos y luego el otro hijo tiene 12 hijos, y aquí empieza a crearse pues esa nación de Israel, a través de la cual Dios, a través de sus tribus, traería a el Mesías, que sería Jesús. Obviamente pues empezamos a ver, en particular hay muchas historias muy bonitas en el libro de Génesis, pero si podríamos resumir el libro de Génesis en una palabra, sería promesa. Dios hace una promesa a la humanidad caída, a la humanidad corrupta, a la humanidad necia, llena de violencia y de maldad, que su corazón simplemente se inclina a hacer el mal, tanto para sí mismo como para los demás que están a su alrededor. Y Dios, ¿qué dice? Yo voy a idear un plan de salvación, que obviamente ya ese plan de salvación venía desde antes, simplemente a partir de la caída del hombre Dios lo pone en marcha, y eso es la historia que nosotros vamos a descubrir a través de la Biblia, cómo ese plan de salvación del Señor está en marcha, y que luego cuando veamos Apocalipsis simplemente veremos la consumación de eso. Y eso, por lo pronto, fue el libro de Génesis. Génesis es un libro muy bonito, he aprendido muchas cosas, me encanta mucho la historia de Abraham, cómo Dios le promete cosas imposibles, y además también me encanta mucho la historia de José y cómo a través de él también vemos muchas particularidades de Jesús, y eso tendría que ser otra serie aparte de Jesús en el Antiguo Testamento o Jesús en toda la Biblia, y ver cómo muchas cosas apuntan a Jesús, pero sobre todo en particular lo que podemos ver cuando Dios llama a Abraham y le pide a su hijo Isaac. Simplemente vemos cómo la provisión de Dios Padre, al cumplir su promesa, trae redención y trae perdón a los pecados de la humanidad. Cuéntame en los comentarios cuál es tu pasaje, tu historia favorita del libro de Génesis, y cuál es ese mayor aprendizaje que has sacado. Y nos vemos en el próximo video con el libro de Éxodo.